José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Agradezco al doctor Luis Carlos Ugalde, analista político, también en este espacio informativo, pues el estar aquí con usted y con nosotros. De entrada, feliz año, ¿cómo estás? Igualmente, Pepe, muy buen año y un abrazo a todos los que nos escuchan. Luis Carlos, gracias. Luis Carlos dirige una empresa, se llama integralia.com.mx, donde usted puede ver muchas cuestiones que tienen que ver con la auditoría permanente que realiza esta organización que dirige Luis Carlos Ugalde, Integralia, en respecto al accionar del Poder Legislativo. Es decir, los está auditando, los está fiscalizando, a ver si trabajan, si no trabajan y cuánto trabajan. Bueno, pues ¿por qué Integralia no también se dedica a fiscalizar cómo se portan los informadores del gobierno, me refiero a los secretarios, subsecretarios, cuando se niegan a contestar las preguntas de un periodista, como el caso de Fernando Portela, el subsecretario de Hacienda hace un momento? Cuando le preguntas de lo que él quiere hablar, sí, se tira una sábana, un rollo. Sí, pero cuando le empieza a preguntar lo que duele, la lista negra del SAT, la fiscalización terrorista de los cuentavientes con tarjeta de crédito, tarjetavientes, entonces te empiezan a machetear la respuesta y de una manera incluso que yo considero violenta y que insulta, no a mí, a la audiencia. ¿Por qué no los auditas? Yo creo que ellos tienen la obligación también de cumplir con la sociedad en términos de información. Yo creo que sí, no tuve la oportunidad de escuchar esta entrevista que mencionas, pero efectivamente creo que sí hay una tradición en muchos segmentos, no solamente del Congreso que nosotros auditamos, sino de los poderes ejecutivos, de que efectivamente incomoda esto y por lo tanto quieren que haya todas las entrevistas, digamos, a modo o amables o para promoverse. Yo creo que las entrevistas no son propaganda, las entrevistas son cuestionamiento duro y yo creo que en México en general no hay una costumbre de responder con precisión lo que se pregunta y a veces hay rollo, a veces hay evasiva, ¿no? Lo que hay costumbre es que los funcionarios te buscan y te vuelven a buscar para que les des aire y espacio para que ellos expongan lo que les pega la gana exponer, sí, para lucirse. Por supuesto. Pero cuando un informador que está del lado de quien escucha, no del lado de los funcionarios, les pregunta lo que a la gente que escucha le importa, entonces el funcionario te da con la puerta en la nariz. Estoy de acuerdo. O con la puerta en el micrófono. Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que la labor que tú haces es muy importante y creo que que lo denuncias. Todos los que estamos aquí, ¿no? No, pero es que también fuera de Grupo Radio Fórmula, de espacios como el tuyo, Pepe, también lo que hay que decir es que un segmento del periodismo mexicano que vive de la publicidad oficial se ha convertido en promotor y propagandista de funcionarios de gobierno a nivel federal, a nivel estatal y en los congresos. Eso es una realidad. Entonces sí es cierto que hay una costumbre en muchos funcionarios de creer que los medios son simplemente reproductores de sus discursos o de sus fotografías. Porque los medios somos jilgueros. Sí. Jilgueros del poder. Y yo creo que somos prensa vendida. Bueno, es que si tú tienes que en México un segmento de la prensa escrita, por ejemplo, vive fundamentalmente de la publicidad de gobierno y cada vez ocurre más eso, en parte porque en el gobierno de Calderón su presupuesto registrado pasó de 1,000 a 5,000 millones de pesos y en los gobiernos de los estados este fenómeno ha crecido, entonces has generado un mercado ficticio de medios, prensa escrita y también electrónicos que viven de los ingresos que tú les das como gobierno estatal, gobierno federal y por lo tanto son reproductores de tus mensajes y de tus fotografías. Eso es un hecho y eso está generando yo creo que una muy mala costumbre en medios y en gobernantes. ¿Te acuerdas cuando hubo un pleito hace muchos años del presidente entonces José López Portillo con el semanario Proceso de Julio Scherer, cuando López Portillo dijo con toda claridad y cinismo, no pago para que me pegues? Así es. Entonces pagas para que no me pegues, para que no te pegue. Pero ahora, eso es una relación perversa. Pero tú lo estás viendo. ¿O es muy ingenuo de mi parte? No, es perverso, está distorsionado el mercado, pero el accionar de la publicidad de gobierno y el oportunismo del otro lado de algunos medios es igualmente perverso. Te voy a platicar una anécdota en un estado del país. Hace poco visité un estado del país donde hay 25 periódicos. Así hay muchos estados donde hay muchos periódicos, 25, nadie lo lee. Y entonces le digo al director de un periódico, le digo, oye... ¿Hasta católicos de esos que aparecen cuando Dios quiere? Este no era religioso, era un periódico, que yo no sé quién lee, y le digo, oye... y platícame tu periódico, ¿cuáles son tus ingresos? ¿Cuántos lectores? Me dice, mira, la verdad es que 3 presidentes municipales me dan 25, 25 y 40. El gobernador me da 80 o 100. En conjunto de funcionarios de este gobierno, de este estado, que es un estado pequeño, recaudo 220,000 pesos al mes. Le digo, oye, ¿y
¿te alcanza para la nómina? Me dice, mira, Luis Carlos, tengo un fotógrafo que toma fotos de los funcionarios del gobierno estatal, porque son los que pagan. Tengo una persona que en la red, en internet, baja noticias nacionales porque tiene que tener noticias nacionales. Entonces las copias y las pegas. Y tengo a alguien que se dedica a reportear, que va a tomar declaraciones de políticos. Y tú ves ese periódico, son declaraciones de políticos. Entonces le digo, ¿cuánto pagas? Me dice, no, pues de sueldo son 40,000, a mí me quedan 180,000. ¿Tienes lectores? No sabe. Y no importa, porque sus únicos clientes relevantes son los 3 presidentes municipales que le dan el dinero, el gobernador, que todos los días en las síntesis de prensa que solamente ven los políticos, aparecen sus fotografías, sus declaraciones. Es una ficción, y esto está pasando en muchos lugares del país, Pepe. Crónica de perversidades, esa es la realidad. Oye, hablando de legislativo, ¿qué van a hacer con la reforma política necesariamente que tiene que promulgarse antes del 1 de febrero y después emitir las llamadas leyes reglamentarias para darle luz y creación al Instituto Nacional de Elecciones, toda vez que el IFE, ya lo hemos repetido 30 veces, fue herido a puñaladas, ¿no? Y está agonizando? Sí, eso lo hemos platicado, ya yo he dicho lo que pienso, creo que es una muy mala idea, pero digamos ya ahora que está en la parte secundaria, bueno, primero tiene que promulgarse la reforma política electoral. Van 7 estados hasta ahora que la han aprobado. Entonces se necesitan 17, faltan 10. Probablemente a finales de este mes se logre, ¿no? 16, son 16. Sí, se ocurrirá en enero. Después de enero, el transitorio de la reforma constitucional da hasta 120 días para la entrada en vigor de 4 leyes. El COFIPE se va a partir en leyes particulares, una de procedimientos electorales, una general de partidos políticos, una de delitos electorales y una ley que regula el artículo 134 constitucional. Son 4, y en esas 4 tiene que venir establecido todos los detalles de esta forma como el nuevo INE va a organizar las elecciones. A mí me parece que el reto técnico jurídico es de una magnitud que me cuesta trabajo pensar que se pueda cumplir. Sobre todo porque hay plazos fatales. Y esto sí es muy importante, porque en la materia de telecomunicaciones el 9 de diciembre pasado se venció un plazo para emitir una ley secundaria. El problema es que si aquí vence el plazo, de acuerdo a la Constitución, 90 días antes de que empiece el proceso electoral federal, no puede haber modificaciones a las leyes, y el proceso electoral federal empieza en el mes de octubre. Momento, ¿quién sabe? Hay duda, porque acuérdate que la elección va a ser el primer domingo de junio. Es correcto, entonces se acortó, ¿te gusta 30 días? Entonces digamos que en términos reales la fecha fatal para aprobar esta legislación secundaria son 4 días. El 30 de abril es cuando vence el periodo ordinario. Pueden hacer un extraordinario en mayo, pero en términos reales es el mes de abril. La magnitud técnica, porque cambiar la Constitución pues es poner líneas generales, pero aterrizarlo. Una reforma constitucional que muchos han dicho tiene problemas de ambigüedad, problemas de sobrecarga regulatoria, problemas de enfoque, yo lo creo también. Bueno, a nivel legal puedes corregir algunos de esos errores que ya se cometieron, pero requiere un trabajo técnico de mucho cuidado. Y si además tiene el Congreso que legislar la materia energética, que es de una carga legislativa, técnica, financiera enorme, y si además tiene que hacerlo en materia de seguridad social, en materia de transparencia, telecomunicaciones, consulta popular, deuda de estados y municipios, candidaturas independientes, derecho de réplica, Código Nacional de Procedimientos Penales, fuera de servidores públicos, trata de personas, bullying, entre otras. Es la carta de Santa Claus en Reyes. No, es que yo en Integral hicimos una revisión. Es una agenda, es una sábana también. Es una sábana, y la verdad es que aunque el Congreso trabaje mucho, es una cuestión imposible materialmente de cumplir, pero en las reformas constitucionales se pusieron plazos que casi todos vencen en abril, y la verdad es de una dimensión impresionante. Entonces, en este tema electoral sí hay plazos fatales, claro, y yo no sé cómo se van a cumplir. Pero vamos, si en materia de telecomunicaciones no llegan a cumplirse los plazos fatales, no pasa nada. Se posponen las licitaciones, no digo, sí pasa, pero no pasa. Pero pasa, pero no pasa. Pero en términos de una elección, sí, se genera, ¿qué? Incertidumbre. ¿No es cierto? Sí. ¿Y qué más grave situación para un país en términos políticos que generar un proceso electoral incierto? Estoy de acuerdo. Como decía Lorenzo Córdoba ayer,
que tomó posesión como presidente transitorio, no sé qué, del IFE, nos dice, bueno, hay un riesgo. Sí, no se puede poner en riesgo un proceso electoral federal. Porque además, después de que se emitan estas 4 leyes en materia electoral, luego el IFE tiene que adecuar reglamentos internos, oficiales, oficios, prácticas administrativas. Es decir, después el IFE tiene que hacer una labor enorme, y el Tribunal Electoral también. Entonces, yo sí creo que va a tener consecuencias y va a tener un problema político el hecho de que esta reforma electoral, que está mal diseñada, los plazos además son muy cortos. Yo sí creo que no hay posibilidad de que bajo esta nueva regulación las cosas salgan bien. Es probable que la elección se organice en términos genéricos, pero va a generar muchos problemas, vacíos, quejas, litigios. Ya sabemos que cuando los partidos perciben que, habiendo sido ellos los diseñadores de una ley que a la hora de la hora no funciona bien, al que acaban haciendo culpables al IFE, ahora INE. Entonces a mí me preocupa otra vez la institución, que por una ley hecha mal, una reforma constitucional y leyes hechas rápidamente, el INE acabe pagando el plato roto en su primera elección que organice. Bueno, pues ya tenemos tema para lavar ajeno aquí en el noticiario, para ventilar con usted y compartir estas reflexiones como la del doctor Carlos Ugalde esta noche. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Buenas noches. Que estés muy bien. Luis Carlos Ugalde, analista político.